Ahora, el test de Student es una prueba, un estadístico muy similar al anterior, que era el de la contrastación de hipótesis que manejamos el test estadístico Z, la prueba Z. Pero ahora este test tiene una diferencia, que se utiliza para comparar grupos cuando la desviación típica poblacional es desconocida, porque acá manejamos la desviación típica de cada grupo muestral. Esa es la diferencia. Y el test de Student viene de su creador, que utilizaba el seudónimo de Student para firmar sus trabajos y todo ello. Eso es un poquito de datitos. Esta es la fórmula que manejamos. Como les estaba comentando, manejamos la desviación típica de cada grupo y el tamaño muestral de cada grupo, la media muestral de cada grupo. Es más que nada cuando tenemos grupos con diferencias que no son iguales. Entonces acá tenemos un grupo que tiene 15 elementos y el otro que tiene 20. Entonces son diferentes. Otro concepto que es importante aplicar acá es el de grados de libertad, que es el número de datos que pueden variar libremente al calcular dicho estadístico. Aquí vamos a explicarlo mejor. Si tenemos que hallar una sumatoria de 10 en base a 3 números, podemos elegir con libertad los dos primeros. ¿Por qué? Porque acá podemos anotar los números que deseemos. Hasta acá ya tendríamos una sumatoria de 7. Pero para el último ya no podemos tomar los valores con la misma libertad que hicimos al principio. Porque acá tenemos 7 y si tomamos 4 se nos pasa a 11. Entonces ya tenemos una restricción en el tercer valor. Por lo tanto, se suele decir que el grado de libertad para una muestra es de n-1, porque tenemos 3 elementos que podemos tomar, pero tenemos libertad en 2. Sin embargo, para los grados de libertad que vamos a utilizar ahora, es necesario aplicar esta fórmula, porque estamos comparando dos grupos. No estamos hallando los grados de libertad para un solo grupo. En esa fórmula tenemos las desviaciones típicas de cada grupo, el tamaño muestral de cada grupo, y aquí está aclarado, por si se les pasa ese detallito. Para ejemplificar mejor todo esto, que es muy similar, van a ver, al tema de contrastación de hipótesis, vamos a hacer un ejercicio. Se realiza una investigación referente al gasto en compras para accesorios de autos, tanto en varones como en mujeres. Y aquí tenemos el tamaño muestral, la media muestral, la desviación típica y alfa, que es el índice de error, el área de rechazo. Ese era el error tipo 1, recuerden eso, las diferencias para que se vayan acordando. Ahora bien, primero tenemos que definir las hipótesis. Definir hipótesis. Entonces tendríamos ahora que nuestra hipótesis nula sería afirmar que nuestra media muestral 1 es igual a la media muestral 2 y que la hipótesis alternativa es la negación de esto. Si en uno estamos afirmando, en el otro negamos. Eso es, simplemente eso. Después tendremos que definir el test estadístico. Por eso les comentaba que es muy similar al anterior tema. Vamos a definir el test estadístico. Donde tenemos que nuestro T calculado es este y lo vamos a copiar para no tardar tanto. Tercer paso, vamos a hacer como adelante que tengo. Calcular el test estadístico.
y tenemos que nuestro t calculado es igual a, vamos a copiar acá, la media muestral 1, 25, menos la media muestral 2, 20, sobre la raíz de la decisión típica 1, 1,8 al cuadrado, sobre el tamaño muestral 1, 2, más la decisión típica 2 al cuadrado, 1,9, sobre n al cuadrado, en el tamaño muestral 2, que era 13. Esto lo calculamos y nos da 6,62. Ahora bien, supongamos que en el ejercicio no nos daban los grados de libertad. Acá tendríamos que aplicar la formulita. Que vamos a calcular la hora para que entiendan un poco cómo se reemplaza. Entonces tendríamos que nuestros grados de libertad es igual a S1 cuadrado, 1,8 al cuadrado, sobre N1, 12, más S2, que era 1,9 al cuadrado, sobre 13 al cuadrado, 13, perdón, todo esto al cuadrado, sobre S1, 1,8 al cuadrado, sobre 12 al cuadrado, esto sobre 12 menos 1, más este 12, estamos reemplazando, ¿no? Más, hacemos lo mismo con la otra muestra, 1,9 al cuadrado, sobre 13, todo esto al cuadrado, sobre n2 menos 1, que sería 3 menos 1. Entonces vamos a calcular eso. Ya calculando nos sale que los grados de libertad son 23, que difiere del valor que nos dieron en el ejercicio, pero estos valores generalmente no concuerdan, porque ese es el calculado y ese es el que nos dan en el ejercicio. En base a qué parámetros se desconoce. Ahora bien, vamos a trabajar con este para mostrarles algo en la tablita, con los dos en realidad, para ver cómo varía. Ahora tenemos que nuestros grados de libertad son 23. Esto no es necesario que lo calculen, simplemente si no les dan. ¿Por qué? Porque como ven, varía, a veces varía. Entonces nos centramos en calcular el test estadístico y ya. Ahora bien, tenemos que definir el área de rechazo. Y esto es algo interesante porque vamos a anotar grados de libertad, punto coma, alfa, medios. Para que ahorita van a ver para buscar en el tablito. Primero vamos a anotar 23, nuestros alfa que teníamos, 0,01 sobre 2. Esto sería 23 y 0,005. Tenemos estos dos valores por separado. ¿Por qué? Porque después tenemos que buscar en la tablita 23, aquí está grados de libertad, esta es la tablita. Tenemos que buscar el valor de 23 y el de 0,05 en el alfa. Juntamos los valores y el resultado que nos dé es nuestro t de tabla. Como hacíamos con el z calculado, este es nuestro t de tabla, que es 2,0.
0,807. Y ahora bien, tenemos que llegar a conclusiones similares que en la en contrastación de hipótesis. Si nuestro t calculado es mayor al t de tabla, nuestro t calculado es menor al t de tabla, el negativo del t calculado es mayor al t de tabla, negativo, y el negativo del t calculado es menor al negativo de t de tabla. Entonces acá tenemos que se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula, se acepta la hipótesis nula y acá que se rechaza la hipótesis nula. Entonces tenemos que nuestro t de tabla y nuestro t calculado es mayor o menor. Tenemos 2,807 que es menor que el t calculado, entonces vamos a anotarlo así. Por lo tanto, tenemos que nuestra hipótesis nula se rechaza. Y eso es todo respecto al test de estudiante. Es muy similar a contrastación de hipótesis, simplemente que ahora buscamos en la tablita haciendo la división entre grados de libertad y alfa medios. Ahora vamos a buscarlo si hubiéramos usado el grado de libertad que nos proporcionaba el ejercicio. Sería grado de libertad alfa medios, tendríamos 12 y 0,005. Al buscarlo en tablita tendríamos que 12 y 0,05 nos da el valor de 3,055. Igualmente hubiéramos rechazado la hipótesis nula. Eso es respecto al test de estudiante.